tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de política que dedicamos en esta semana previa, cuenta atrás para las elecciones autonómicas andaluzas. Tenemos una cita con las urnas el próximo domingo, 22 de marzo, y vamos a hacer un repaso pues, con los diferentes partidos que concurren a estas elecciones, o al menos con los que representación tienen aquí en Aracena. Y bueno, pues han tenido a bien reservar un hueco en su agenda de campaña para estar con nosotros aquí en Tele Aracena y hacerles llegar así pues su mensaje de campaña hasta sus casas. Nos acompaña el primero de los partidos que pasará por aquí, por esta mesa de tertulia, que es un partido que irrumpe totalmente en el panorama andaluz. En el nacional ya lo conocemos un poco más, y sobre todo también en el municipal, porque hay una estructura ya conformada que empieza a poner caras a los candidatos, a los líderes de Podemos en Aracena y en la Sierra. Nos acompaña Juan Manuel Rufo, secretario local de Podemos en Aracena. Muy buenas noches, Juan Manuel, y bienvenido. Nos acompaña Marisa Esquivel, que es la responsable de participación del partido. Noches. Muy buenas noches y bienvenida. Y José Antonio Perea, que quizás te conocemos un poco más en Podemos, bueno, has estado en los inicios también de este partido aquí en la Sierra. Él es el responsable de comunicación, de prensa. Muy buenas noches a los tres, bienvenidos. Y bueno, pues decíamos que irrumpe, ¿no? Podemos, imagino que con ilusión, en estas elecciones autonómicas, y ya pues vais trabajando también en el campo municipal y a nivel comarcal, ¿no? Es algo que venís haciendo desde hace unos meses. Os hemos visto reuniros en asambleas, en fin, más o menos hemos ido siguiendo con qué energía, con qué ganas e ilusión estáis pues trabajando, sobre todo en esta última semana, ¿no? Ya de cara a las elecciones autonómicas. Estamos ahora mismo en una situación que deseando que termine esto ya, porque la verdad es que estamos currando mucho, somos poquitas personas, pero con muchas ganas, con mucha ilusión, y aquí estamos poniendo todo el esfuerzo que espero que se recojan los frutos del domingo. Bueno, en primer lugar, si os parece, yo creo que Podemos siempre tiene que partir de un análisis de la situación política, ya que entráis desde fuera, no entráis de nuevos, y imagino que ese será vuestro punto de arranque, ¿no, José Antonio? El analizar qué os encontráis en el panorama político, ¿no? Vamos a empezar por ahí, porque para dar soluciones a los problemas, lo primero que tenemos que tener es un buen diagnóstico, y a partir de ahí intentar de dar las soluciones a estos problemas que nos están acuciando. Ahora mismo nos encontramos frente a unas elecciones autonómicas que son muy importantes para el presente, pero muy importantes también de cara al futuro. Unas elecciones que vienen cuando ya llevamos 7 años de crisis económica o 7 años de estafa económica que la estamos sufriendo de forma terrible en nuestro país. Pero es una crisis que no nos cae del cielo, es una crisis que tiene consecuencias y es una crisis que tiene responsable y que tiene culpable. En principio, dos muy importantes. Uno es la gran banca, la gran multinacional a nivel extranjero, que están haciendo o hicieron un tipo de política que fue terriblemente nefasto para el resto de Europa. Y la otra consecuencia, la otra pata, la otra culpabilidad de la crisis la tenemos en nuestro propio gobierno, en el Estado español. Aquí hay dos cuestiones. Una, el tema de la economía del pelotazo, el tema del ladrillo, el tema donde no se fue a solucionar los problemas de España, sino a ver de qué forma ganamos más dinero en el menor tiempo posible. Y a partir de esto no nos podemos tampoco olvidar de la corrupción, de esa terrible corrupción que nos está acosando todavía a todos y que desgraciadamente niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, todo el mundo durante muchos años se acordará de nombres como Bunte, como Bárcena, como Fábrega, como Eres o como Bankia. Este Bankia, bueno, 24.000 millones nada más. O de la Caja B del Partido Popular. Y esto no lo digo yo, esto lo están diciendo los jueces. Por lo tanto, estamos viviendo una situación en la que ante esa realidad tenemos que movernos y tenemos que hacer algo. Nos encontramos con una crisis que además tiene una gran deuda pública, que tienen toda la cara de decirnos que es como consecuencia de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Cuando la única verdad es que son ellos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades. El pueblo lo único que hace es trabajar, y si tiene suerte, porque muchas veces ni eso. Por lo tanto, no pueden culparnos a nosotros. A mí me han llegado a decir, incluso aquí en un programa de radio, que los que viven más es porque no guardaron cuando había dinero, porque aquí se ha vivido muy bien. Cosas terribles como esta estamos escuchando
cuando todos sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Y cómo dos gobiernos en España se juntan con nocturnidad y alevosía para cambiar el artículo 135 de la Constitución y decirle a los españoles: sentimos que estáis pasándolo mal, sentimos vuestro paro, sentimos vuestro sufrimiento, sentimos vuestros desahucios, pero estos 100.000 millones son para los bancos. Para los bancos siempre ha habido dinero. Y yo me pregunto si todavía vamos a seguir pensando que las cosas son así y que los culpables somos nosotros. Porque ustedes sabéis lo que ha pasado con esos 100.000 millones, pues que se le ha dado a los bancos y que los partidos políticos, PP y PSOE, que pactaron ese acuerdo, les dijeron a los señores banqueros: señores banqueros, mire, como ustedes nos habéis perdonado a nosotros cientos de millones que os debíamos, no os preocupáis por estos 100.000 millones, que esto lo vamos a añadir a la deuda pública. Lo que es una deuda privada lo hacemos deuda pública y no os preocupéis que esto se va a pagar entre todos los españoles. Ese es el verdadero drama y esa es la verdadera realidad que está pasando en este país. ¿Pero qué está pasando en Andalucía? Pues en Andalucía está pasando que después de más de 30 años de gobierno socialista, con dos excepciones, una en la que gobernó con el PA y estos 3 últimos años, que no se nos olvida a nadie, que ha gobernado con Izquierda Unida, pues nos encontramos con grandes recortes en sanidad, con grandes recortes en educación, con grandes recortes en ley de dependencia, y nos encontramos terriblemente con un 34,5% de paro en Andalucía. Nos encontramos con que este paro, el 60%, es un paro juvenil de menores de 25 años. Nos encontramos con un 38% de familias que están a punto de entrar en exclusión social. Y nos encontramos con un 39% de niños que están pasándolo mal y que están en el umbral de la pobreza. Esa es la situación con la que nos encontramos ahora mismo en Andalucía y esa es la situación de la que tenemos que partir. Y estos partidos vienen ahora ofreciéndonos otra vez más de lo mismo y diciendo que van a solucionar lo que no han tenido fuerza para hacerlo antes. Ahora vienen a solucionar todos estos problemas y la verdad es que si te engañan una vez, los culpables son los que te engañan. Pero si te engañan una vez y otra vez y otra vez, los culpables somos nosotros porque nos dejamos engañar. Este es el análisis político que podemos hacer de la situación a nivel estatal y de la situación que tenemos a nivel de Andalucía. Y ahora ya les dejo el paso también a los compañeros para que sigan hablando de otros temas. Bueno, José Antonio, la persona yo creo ideal aquí para hacer este arranque, este análisis de la situación, porque bueno, te inquieta la política y eso se ve en tu mensaje, que es claro y contundente, un mensaje que va muy en la línea de Podemos, que ha hablado desde el principio sin pelos en la lengua. Eso sí es verdad que lo estamos viendo desde el líder a nivel nacional hasta los representantes que tenemos más cercanos a nivel local. Antes de entrar en lo que son las propuestas o las posibles soluciones a ese panorama político que tenemos en Andalucía, sí me gustaría, Marisa, creo que tú me puedes desglosar un poco más estos aspectos. ¿Cuál es la diferencia de Podemos con otros partidos? Que es una diferencia muy clara desde su propia estructura, desde la forma de elegir a sus candidatos, ¿no? Eso es algo que quizás muchos ciudadanos aún no acaban de comprender, ¿no? ¿Cómo funciona Podemos? Bueno, pues Podemos surge como fruto un poco del desencanto de la ciudadanía, arranca un poco en movimientos sociales como el 15M y es un partido que no quiere quedarse en ese movimiento, es una forma de expresión, sino que quiere dar un paso más organizándose para obtener una voz y una representación política. Entonces, a pesar de que el arranque es allí, digamos que lo que sí quiere es devolver la voz a la ciudadanía, recobrar la credibilidad política y de alguna manera crear una política para la ciudadanía. Hay muchas diferencias entre Podemos y los demás partidos, y las voy a explicar, porque se ha pretendido dar una visión un poco burbuja, un poco simple, como una pompa de jabón al partido de Podemos. Y creo que Podemos ofrece grandes garantías de ser un partido serio. Voy a comenzar, por ejemplo, hablando de cómo se financia Podemos. La financiación de Podemos rechaza la financiación bancaria. Se trata de una financiación civil que parte de las aportaciones de los ciudadanos, aportaciones voluntarias. Hay dos maneras, digamos, de reunir financiación. Una son los microcréditos, aportaciones, por ejemplo, para esta campaña van entre 100 a 10.000 euros, que se devolverán una vez que se recojan las subvenciones del Estado. Y por otra parte, ahí está el crowdfunding, que se hacen una recogida, digamos, de fondos para financiar
por ejemplo, actos de campaña, acontecimientos, etc. Es decir, la financiación ya elimina una posible, digamos, como compenetración con el sistema bancario. En segundo lugar, creo que una gran diferencia es el sistema de participación que hay en Podemos. Como digo, parte de movimientos sociales que se organizaron en la Asamblea. Hay una recuperación de la Asamblea como forma política abandonada, que es donde el ciudadano se puede expresar. Y esa Asamblea va desde la organización más pequeña, que es el Círculo, hasta la Asamblea Ciudadana, que es una asamblea que representa a la ciudadanía a nivel estatal. Todas las propuestas las hacen los círculos. Lo que pasa es que por un sistema de votación establecido se van, digamos, depurando, se van organizando y se hace una votación definitiva que concluye en propuestas, digamos, ya que sirven para elaborar un programa electoral o para elaborar una serie, digamos, de actuaciones concretas. Entonces, todas las personas que estamos cerca de Podemos sentimos esa participación y sentimos que tenemos esa voz. Los representantes han sido elegidos de esta manera y hay una serie de resoluciones que son un poco la base del programa de Podemos, que son fruto de esa aportación ciudadana. Por otra parte, los programas, por ejemplo, el programa de ley para las elecciones de Andalucía, se ha hecho de esta manera. Nosotros en el Círculo de Aracena votamos en una asamblea qué propuesta íbamos a elevar al partido para que, digamos, de alguna manera colaboráramos en ese programa electoral en Andalucía. Otra cosa que se ha votado son los documentos que, digamos, a través de los cuales se organiza Podemos, que son el documento ético, el documento político y el documento organizativo. Y esos documentos son claves para, digamos, dar contenido al partido. Creo que si un partido está hecho desde abajo, tiene la credibilidad de que está representando de nuevo a la ciudadanía. Otra cosa que me parece muy importante y que estamos viendo a lo largo de estos últimos días es el estilo que tiene Podemos basado en el respeto, en la pluralidad, en que rechaza un poco un sistema de la acusación personal, del descrédito, del insulto y digamos que da una valoración para mí más alta de los políticos que están actualmente representándonos, porque de alguna manera están hablando la ciudadanía de una manera más inteligente. No me interesa ver un reality show entre dos dirigentes políticos, entre dos candidatos, porque de alguna manera están infravalorando la ciudadanía. Y creo que el estilo de los líderes de Podemos, por llamarlos líderes, yo prefiero llamarlos representantes, están ofreciendo una visión mucho más educada, tolerante y representativa. Por ejemplo, el debate de ayer me parece un insulto, en cierto modo, a la inteligencia de las personas, a la inteligencia de los andaluces, cuando en realidad el mensaje es el otro. Esos vamos a rescatar, etcétera, pero mi debate está centrado en mí. Los líderes de Podemos no hablan de ellos. Esta es otra de las cosas que me gustaría destacar, que para mí diferencia a Podemos. Podemos está estructurado en equipos de personas. Por supuesto tenemos que tener representantes, tenemos que tener liderazgo, porque la política funciona así y no tendríamos, digamos, entrada en la ciudadanía si no la organizáramos así. Pero pienso que Podemos se va a basar en equipos de expertos que están detrás de cada campo, digamos, ligado a la sociedad, de la agricultura, de la tecnología, de la cultura, etc. Expertos que están trabajando, me consta, día y noche por tener propuestas concretas. Otra cosa que diferencia Podemos del resto de los partidos es que no está ofreciendo, digamos, como nubes o parcelas de cielo, con números, con cantidades desorbitadas que de alguna manera engañen y capturen la ciudadanía. Podemos propone un modelo diferente de funcionamiento, un modelo de funcionamiento que, digamos, dé una vuelta, por ejemplo, al sistema productivo en la economía, a la cultura, a la difusión de la cultura, a la participación de la ciudadanía, a la transparencia. Entonces Podemos, de alguna manera, plantea un cambio global.
un cambio que invierte un poco los papeles, que da un poder más claro a la ciudadanía y en su organización social que a los grandes poderes económicos. Por otra parte, me gustaría también destacar en esta línea que la transparencia es una de las grandes banderas de Podemos, y la transparencia está muy regulada, porque, por ejemplo, en el Código Ético, cualquier persona que sea candidata, que se postule como candidato a un cargo público representativo de Podemos, tiene que cumplir una serie de condiciones, tanto de acceso como de, digamos, de estancia, en la que, por ejemplo, hay que renunciar a cobrar más de 3 salarios mínimos interprofesionales, hay que renunciar a planes de jubilaciones específicos, también a, digamos, privilegios jurídicos como el aforamiento, es decir, que cualquier candidato que quiera representar a Podemos no tiene en su mano un camino hacia el enriquecimiento ni hacia la ambición política personal. Es decir, la renuncia en el que contenía el Código Ético, digamos que tira la cuneta a muchas personas ambiciosas, podríamos decir, que podrían aspirar a través de Podemos a conseguir una parcela de poder político en su beneficio. Otra cosa también me gustaría señalar es que en el funcionamiento de los círculos, para mí, está la manera de entender cómo funciona Podemos. Nuestro círculo de Aracena funciona a través de la asamblea. El círculo está constituido por las personas que se sienten simpatizantes, afines, que quieren colaborar en el proyecto. Hay personas que no están inscritas en Podemos, pero colaboran. De hecho, uno de los programas una de las aspiraciones de Podemos es captar talentos, captar personas expertas, talentos que contribuyan en ese proyecto, no de una forma como afiliado o como simpatizante, pero sí como colaborador. Y de alguna manera también estamos invitando desde Aracena de la Sierra a cualquier persona que piense que en Podemos tiene una cabida para colaborar. Otra de las cuestiones que me gustaría también mencionar es que Podemos no es un programa, no tiene un programa vacío, como decía, no está constituido por personas, digamos, ingenuas, naif, hippies, personas sin clase. Está constituida por personas de la calle, personas que se están esforzando, que, como digo, están haciendo hasta su aportación económica, y tenemos un claro ejemplo de cómo pueden funcionar, porque tenemos ya una experiencia directa en la Eurocámara y tenemos modelos, digamos, de actuación política, tanto en actuaciones que se pueden ver en Internet, valientes, en la intervención en la Eurocámara, con propuestas valientes, que creo que rompen un poco esa dinámica de poder a la que había mucho miedo enfrentarse, y por otra parte vemos modelos de comportamiento en una renuncia al sueldo, en renuncia que se puede constatar que del sueldo de europarlamentario, que el sobrante, digamos, que de la cantidad que no se recoge está dedicada a asociaciones, ONGs, etc. En una austeridad en cuanto a las formas de viajar, en las formas de estancia, con lo cual tenemos ahí ya un ejemplo que es visible y que la ciudadanía puede ver clarísimamente. Hay muchos ataques gratuitos a Podemos y hay poca atención a lo que podemos ver como auténtico, fiel a un programa. En esta línea yo quiero comentar cómo se ha elaborado el programa para las elecciones de Andalucía. Este programa se ha elaborado partiendo de la colaboración de todos los círculos. Se han reunido 433 propuestas y se han seleccionado, porque lógicamente un programa así podría despistar y podría, digamos, confundir más que ayudar a la ciudadanía a entender qué se quiere, y de esas 433 se han seleccionado por votación, insisto, 30 propuestas que son las que van en el programa. Esas 30 propuestas se articulan, digamos, en 5 bloques que pretenden, cada bloque pretende, digamos, ir directo a aquel sector, digamos, de la sociedad andaluza que es necesario regenerar.
que es necesario recuperar, porque la recuperación, a diferencia de lo que, digamos, nos están diciendo los demás líderes políticos, viene de la ciudadanía, porque los andaluces están construyendo Andalucía trabajando día a día en sus trabajos, como nosotros, los que estamos aquí en esta mesa. No son los líderes los que salvan una autonomía o salvan un país, son las personas, son las personas, y las personas tenemos que participar en ese proyecto. Entonces, de esas 433 propuestas, se han cerrado en 30 por votación, insisto, y tienen una asignación económica de 215 millones de euros, es decir, tiene memoria económica, y en el caso de que Podemos llegar a tener la mayoría absoluta, tiene el compromiso de los 100 primeros días de gobierno llevar a cabo, poner, digamos, en la práctica estas propuestas. Entonces yo ahora quiero que de alguna manera en el resto del programa la gente, la ciudadanía, vosotros, ustedes, conozcáis ese programa y de alguna manera intentéis ver la seriedad desde la que trabaja Podemos. Entonces, ya la apreciamos aquí, esa seriedad en esta clase magistral que nos ha dado ya Marisa Esquivel sobre la estructura de Podemos. Juan Manuel Rufo, secretario local, si te parece, pues puedes ir desglosando ese programa que tiene pues esa peculiaridad de que es un programa que se ha elegido democráticamente con la participación ciudadana y no se ha encargado a una empresa o se ha elaborado en una reunión de unos pocos. O sea, esa es la peculiaridad que tiene el programa de Podemos. Juanma, si te parece, entramos en uno de los bloques principales o de los proyectos principales, propuestas, de vuestro programa. Sí, el programa está dividido en bloques. Yo voy a empezar por uno de los bloques más importantes, quizá no por el más urgente, porque todo tiene su importancia y su urgencia, ¿no? El primer bloque se trata de reinventar las instituciones, ¿no? Partimos de la base de que hay demasiados puestos de libre designación, son puestos a dedo. Los puestos a dedo implican nombramientos a dedo, ceses a dedo, y al final eso trae ineficacia a la administración pública, ¿no? El reglamento de intervención está obsoleto, es de 1988, y eso implica que el control interno de los gastos pues no está adecuado a la actualidad, ¿no? Hay demasiados altos cargos, con lo cual supone una cantidad de recursos, de gastos, pues en salarios, despachos, asesores, coches oficiales, etcétera. Es una cantidad de gastos que están ahí arriba del todo, ¿no? Hay una mala gestión de los ingresos, hay muchos técnicos preocupados por cómo se gasta y sin embargo a los ingresos no se le presta quizá la atención que se le debe prestar, mejorando los tributos y mejorando la gestión de los fondos europeos, ¿no? La corrupción generalizada. Hay afecta a organismos, a empresas públicas, a empresas privadas con las que se licita. Hay múltiples departamentos que no están conectados entre sí, hay una descoordinación, ¿no? Eso, además, los enlaces entre unos departamentos y otros se hacen con políticos, no con técnicos, ¿no? Con lo cual eso deja mucho que desear, ¿no? Hay una excesiva centralización. Las consejerías están dotadas de medios prácticamente sin límites, ¿no? Y sin embargo las delegaciones provinciales prácticamente están bajo mínimos, ¿no? Eso aleja a las instituciones de la ciudadanía, ¿no? Hay un control externo que es ineficaz y también está obsoleto, como es la Cámara de Cuentas y como es el Defensor del Pueblo, ¿no? Entonces, en resumen, lo que tenemos es una administración que está lejos de la realidad, que es opaca y que sirve a intereses partidistas, claro, lógico, ¿no? 30 y tantos años con el mismo partido en el poder, podríamos decir, bueno, es normal. Vale, bueno, pues aquí van una serie de medidas concretas para luchar contra esa normalidad, entre comillas, ¿no? Podemos pretende ser una escoba que levanta las alfombras y que barre toda la corrupción que hay, ¿no? Pero no solo una escoba, porque aunque eso puede ser el símil de la transparencia,
De nada sirve que haya transparencia si nadie está pendiente, si nadie lo ve. Entonces necesitamos también la participación ciudadana. Tenemos que abrir las ventanas. Si abrimos la ventana y nadie está mirando, no sirve de nada. Los ciudadanos tienen que mirar dentro, ¿no? Las medidas concretas para la transparencia empiezan por el acceso de todas las personas a las contrataciones, a las cuentas, a los datos públicos, los datos privados de las empresas que licitan, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Que los datos estén actualizados, como si fuera nuestro extracto de cuenta del banco, exactamente igual, ¿no? Se propone crear una ley de lobbies. Los lobbies son los grupos de presión, para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Entonces, con esto podemos fiscalizar, podemos auditar las relaciones que hay entre los altos cargos públicos y los grupos de presión, ¿no? Los grupos de intereses, ¿no? Privados. Publicando las agendas de los altos cargos, prohibiendo las puertas giratorias, ¿no? ¿Qué significa prohibir las puertas giratorias? Significa que la relación, significa que la ostentación de un cargo público debe ser incompatible con determinadas actividades privadas. Eso hay que regularlo, ¿no? Hay que llevarlo a término, ¿no? La publicidad, el gasto que se hace en publicidad institucional, pues hay que publicar a quién se le paga, con qué criterios, qué conceptos son los que se están pagando ahí, ¿no? Fomentar comisiones de investigación en el Parlamento, sin veto, sin capacidad de veto por parte de ningún partido ni de ningún grupo, a petición popular o a petición de los 2/5 de la Cámara. Publicación del patrimonio público andaluz, y no solo eso, sino también de lo que se gasta en alquileres, que ahí hay mucho que hablar, ¿no? Por otra parte, más medidas concretas, para quien crea que no tenemos programa. Medidas anticorrupción, muy importante, ¿no? Prohibición de contratar con empresas o con personas que estén relacionadas con cualquier delito, incluyendo ahí a los representantes legales de esas empresas. Dotar de más medios a la justicia. Crear una oficina antifraude. Esa oficina tendría que ser independiente y tendría que contar con el control ciudadano, si no, no sirve de mucho. Ampliar en Andalucía la directiva Villarejo, básicamente que las denuncias no puedan implicar represalias, ¿no? Ahí tiene que haber un control por parte de la justicia. Y modificar las cámaras de cuentas y el defensor del pueblo, incorporando técnicos, que no haya solamente políticos ahí, y abrirlo a la participación. Si nos damos cuenta, en todos los aspectos estamos metiendo la transparencia y la participación porque está íntimamente relacionado, ¿no? Podemos proponer la auditoría de las cuentas. En 2008 la deuda pública de Andalucía era del 5% del PIB, del Producto Interior Bruto anual, ¿no? Hoy día está en el 19%. Estamos llegando a unos niveles que nos sitúa como la tercera autonomía en el endeudamiento, ¿no? Hay que auditar, y no solamente eso, hay que publicar luego los resultados y hay que acusar a los responsables de cualquier engaño o de cualquier quiebra, ¿no? Nos tenemos que dotar de la mayor democracia posible. La soberanía, según la Constitución, reside en el pueblo. Eso es muy bonito, pero si no se lleva a la práctica, pues solamente está escrito en la Constitución, ¿no? Queremos escribirlo en la calle, en la gente, en las instituciones, ¿no? Y eso solo se consigue con la participación. Si los ciudadanos no están en el centro de la política, la soberanía no reside en el pueblo, aunque lo diga la Constitución. La democracia no es votar y dar un cheque en blanco a un partido, a un gobierno, cada 4 años. Eso no es suficiente. Por otra parte, la participación es un trabajo extra, eso tenemos que saberlo porque no nos vamos a engañar, ¿vale? Y necesitamos que la gente haga ese trabajo extra. Medidas concretas para esa democracia máxima que queremos llegar, ¿no? Eliminar los obstáculos que hay ahora mismo para las iniciativas legislativas populares. Hay obstáculos. Se podía conseguir esas iniciativas con menos cantidad de firmas, por ejemplo. Se podría asegurar el debate parlamentario. Se podrían incorporar nuevos modelos como la petición legislativa popular, la acción legislativa popular, la oposición legislativa popular
Serían modelos, no vamos a entrar ahora en analizar profundamente esas figuras, pero para que todo el mundo nos entienda, consiste en que que la ciudadanía participe en la creación y en la derogación de leyes, ¿no? Eso hay que dotarlo de regulación y llegar a un consenso, ¿no? Crear también una oficina de apoyo a la participación ciudadana, muy importante, porque esa oficina de apoyo tiene que garantizar esos procesos legislativos y esos procesos de oposición, de derogación de leyes, que se hagan conforme, pues, a las normas y que de verdad sean participativos, ¿no? Y también que transmita información a la ciudadanía. La ciudadanía informada es una ciudadanía responsable, útil, y de otra manera no podría ser, ¿no? Introducimos la figura del referéndum revocatorio. Hoy día los ciudadanos votamos a un cargo y si no está haciendo bien las cosas o consideramos que no lo está haciendo bien, nos tenemos que esperar 4 años para volver a votar, o que a ellos se les ocurra adelantar unas elecciones. Bueno, pues ¿por qué no a mitad de la legislatura organizar un referéndum para hacer una moción ciudadana, ¿no?, de ese cargo? Eso se haría a mitad de la legislatura y se haría como máximo una vez para cada cargo electo, ¿vale? Una preevaluación. Tampoco se trata de estar todos los meses haciendo referéndum para ver si un cargo es válido o no es válido, ¿no? Sí, pero 4 años se pueden hacer muy largos. Sí, es verdad. Sí, es que de hecho en Podemos, dentro del partido, hay un comité de garantía de este cumplimiento de código ético que permite incluso, independientemente de que haya una ley más general, permite que Podemos pueda, digamos, retirar a una persona de la representación. Claro. Evidentemente no vamos a proclamar algo que no nos aplicamos a nosotros mismos. Nosotros ya de entrada eso está en nuestro ADN, entonces queremos transmitir eso a la misma sociedad, ¿no? Y estos son propuestas concretas, o sea, que a nadie le parezca que son ideas generales ni líneas de partido, son propuestas. Habría que recoger el 20% de la firma para poder hacer el referéndum, porque ahora mismo estamos atravesando por una situación en la que estaría de acuerdo conmigo que sería posible haberlo hecho ya. Nos encontramos con un gobierno que ha hecho justamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Y nos tenemos que aguantar. Bueno, pues ¿por qué no, con una recogida importante de firmas, puede haber un referéndum donde el pueblo decida si ese engaño le da derecho a seguir gobernando o si se tiene que ir? Bien, pues no sé si quedan más puntos dentro de este bloque. Sé que tenemos que desarrollar otros bloques muy importantes, claro. Y no queremos que se nos vaya el tiempo de tertulia. Se nos va el tiempo. Simplemente, te dejo que cierres si quieres. Simplemente añadir un detalle, ¿no? La introducción de las herramientas digitales, algo muy importante. A pesar de que es verdad que hay una brecha digital, no todo el mundo todavía está preparado para esto, pero también habría que hacer un esfuerzo importante para acercar a la ciudadanía al mundo digital, a la participación verdadera, que sería la participación directa y efectiva, ¿no? O sea, facilitar eso también, ¿no? Bueno, pues partiendo de este bloque que, bueno, por hacer una reflexión también, bueno, increíble que el programa de unas elecciones tenga que llevar un bloque dedicado a la corrupción y a la transparencia y bueno, haya que poner límites a los dirigentes y no a los ciudadanos. Pero bueno, esta es la situación que tenemos y bueno, si os parece vamos a pasar a otro de los bloques importantes que tenéis en el programa de Podemos, que es la economía al servicio del ciudadano. Creo que José Antonio puede desarrollarnos. Sí, tenemos que hablar de estructuración y economía. Voy a intentar de ser un poquito más, de resumir un poquito para que no nos coma mucho el tiempo también, que hay otras cosas que hay que seguir. La economía yo enlazaría con lo que estamos terminando, es decir, la primera economía que tenemos que recuperar es la economía del dinero que se han llevado. Eso ya sería importantísimo para empezar a crear también puestos de trabajo y a empezar a crear también soluciones en Andalucía. Porque, claro, si tenemos una lista de cientos, no sé cuántos imputados y otros tantos que están en la cárcel, bueno, imputados ya no se dice, me parece, ahora se dice investigados. Vamos, los andaluces nos entendemos más diciendo mangantes y ladrones y chorizos, nos entendemos así menos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar ese dinero. Y aparte de eso, tenemos que analizar la situación de Andalucía, que tenemos una gran riqueza. Tenemos una riqueza en agricultura, en pesca, en minería, que no se está aprovechando. ¿Os acordáis cuánto tiempo se lleva hablando de abrir las minas de Río Tinto?
Pues si os dais cuenta, en la campaña electoral, ni pío. Nadie de la Administración de Andalucía se ha referido a este tema. El tema de la agricultura. El tema de la agricultura es fundamental. Aquí estamos todavía como en la época de los señores feudales. Aquí están todavía los grandes latifundios que están haciendo lo que les da la gana y que las tierras no se les está dando el aprovechamiento integral que hay que darle. Hace falta formar un banco de tierra para que las tierras públicas, y repito bien, las tierras públicas, que después dice que le queremos quitar tierra a la gente, estamos hablando de las tierras públicas, que no estén para cuando viene el ejército una vez a hacer maniobra o para cuando un ministro quiere venir a un coto de caza para pasarse un día por ahí matando ciervos. No, a las tierras públicas hay que darle una utilidad y hay que apoyar a las pymes y hay que hacer cooperativas y hay que hacer que el producto natural que tenemos no se esté fundiendo como se está fundiendo. Aquí, por ejemplo, por poner el ejemplo en Aracena, el tema de la castaña se coge, se vende a grané, se vende con un precio tirado, que después la cogen en Francia, la cogen en Italia, tienen sus fábricas de mermeladas, de envasados, de dulce, lo envasan y ahí le sacan el triple de dinero de lo que se han llevado aquí. Aquí hay que industrializar lo que es el campo. Hay que hacer cooperativas y hay que apoyar con crédito a las pymes, a los pequeños empresarios, a los autónomos, que son los que están levantando esto. En el tema de la pesca lo mismo. Tenemos una cultura de pesca en Huelva importante, pero se está vendiendo también al por mayor a los grandes comerciantes que se llevan de aquí todo el pescado para Madrid, todo el pescado para Barcelona, cuando aquí se pueden hacer fábricas de salazones, fábricas de conservas. Hay que industrializar los productos que tenemos que son importantes. ¿Qué decir del sol, no? Si tenemos aquí una energía que podemos incluso pues vender a Europa entera nuestra energía. Hay que defender el tema ecológico. Hay muchas medidas que podemos hacer y que de hecho se pueden hacer. Y por supuesto hay que defender el PER. El PER ahora mismo está siendo una ayuda importantísima para muchos trabajadores y para muchas familias en Andalucía y hay que defenderlo, pero hay que defenderlo haciendo al mismo tiempo una transformación que sea la que nos lleve a un trabajo digno, a un trabajo donde la gente no tenga que soportar esta miseria de sueldo, donde la gente trabaje 8 horas, donde la gente esté ganando un sueldo para poder mantener a su familia. Y hay que evitar, entre otras cosas, el tema de la especulación. Hay que oponerse también al tema de los desahucios, que también se habla más bien poquito, y que en Andalucía hemos tenido 7.500 desahucios en el último año. Por lo tanto, tenemos el sector de la agricultura, el sector de la pesca, el sector de la minería. Tenemos grandes potenciales para poder trabajar y apoyar cooperativas, apoyar pymes, apoyar pequeños empresarios y apoyar autónomos. Si queda tiempo, después se puede seguir desarrollando, pero como sé que vamos un poquito cortos de tiempo, dejo también a otros compañeros para que digan algo. Bueno, entendemos un poco del planteamiento que no se está haciendo una economía al servicio del ciudadano y precisamente Podemos es eso lo que plantea, ¿no? Que utilicemos nuestros recursos y le saquemos el rendimiento. Y para eso hay que traer a los talentos. A los talentos que se nos han ido de Andalucía. Lo ha dicho antes Marisa, hay que recuperar a los talentos. Porque esa gente es muy importantísima. Y también tienen que volver los que no son talentos, los que se han ido con su mano a trabajar, a estos inmigrantes que estamos volviendo. Yo siempre digo que después de 40 años estoy volviendo a luchar por lo que luché hace 40 años, que nos lo han quitado de un plumazo, ¿no? O sea, es una economía basada un poco en el potencial local, que crezca desde lo local a lo autonómico, y que no se base, digamos, en alianza con grandes empresas, con grandes holdings, y que se haga un poco una economía que repercuta más en la propia localidad o en el propio comarca. Y sostenible, por lo tanto. Y sostenible, por otro lado, porque la tendencia de Andalucía ha sido la alianza con grandes empresas, lo cual deja en manos de la economía está en manos de decisiones ajenas totalmente a la economía local y a la economía más directa, más cercana. Es un poco invertir un poco el funcionamiento. Eso en cuanto a economía. Otro tema importante a desarrollar es el del bienestar social. No sé si le llamáis bienestar social, que es un concepto social que quizás esté un poco demasiado utilizado, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, pero ¿cómo le vamos a llamar, no? Es que el bienestar social es la tendencia a que se viva de una forma digna, ¿no? Que las personas tengan una vida digna, ¿no? Y por supuesto eso también se está recortando, ¿no? De hecho, tenemos unos datos de situación de partida de recortes en la educación de un 9%, recortes en salud del 10,5%, recortes en servicios sociales del 13% y recortes en cooperación al desarrollo del 46%, ¿no?
Y Podemos dice que el bienestar social no se negocia, que nos ha costado décadas conseguirlo. Con eso no se juega, ¿no? Propuestas concretas en materia de salud sería la gestión pública directa de los servicios sanitarios. Ese sería el caballo de batalla del programa, ¿no? Los objetivos en materia de salud sería la transparencia, rendición de cuentas, como siempre, cobertura universal. La salud es un derecho, no es un negocio de empresas privadas, y un enfoque integral, coordinar lo sanitario, lo social y lo institucional, o sea, que no esté focalizado el servicio sanitario en la atención primaria o en la atención especializada, sino que esté todo coordinado, ¿no? Conseguir estos objetivos es difícil, sobre todo si la salud se está privatizando, ¿no? Entonces, las propuestas concretas serían aumentar el gasto por habitante hasta la media estatal, derogar las normativas que limitan la asistencia y que son opacas para cómo se consiguen los medicamentos, ¿no? Impulsar los consejos locales de salud, coordinar, como decía, la atención primaria, la atención especializada y los hospitales, aumentar la duración de las consultas, disminuir las listas de espera, auditar y evaluar las políticas sanitarias y los conciertos con empresas privadas. Se propone concretamente que se integre en el SAS las empresas de emergencias, las empresas privadas de emergencias sanitarias. Hay que formar al personal, hay que evitar la eventualidad del personal y hay que perseguir las incompatibilidades. Con todo eso se fortalece la sanidad pública, ¿no? Y, por supuesto, sin dejar de colaborar con entidades externas, entidades como pueden ser cooperativas, asociaciones, ONGs, incluso empresas privadas que se dedican a los servicios sociales, ¿no? En materia de bienestar social, aunque no está incluido en el bloque de bienestar social, pero hay una cuestión de emergencia habitacional que queríamos incluirla en este apartado, ¿no? La voy a abordar ahora por si no nos da tiempo a abordar otros temas de bienestar social, ¿no? La emergencia habitacional sería declarar el estado de emergencia habitacional, que no haya viviendas vacías de la administración pública o de los bancos mientras haya gente que necesita vivienda. Controlar los desahucios, que se paralicen temporalmente todos los desahucios, ¿no? Que se evalúe la situación real actual, que se dote de un parque de viviendas, que se deje de privatizar suelos y no solamente atendemos a las necesidades de vivienda, sino también de los suministros básicos, ¿no? Porque también las familias necesitan que se garantice por ley un mínimo vital en agua, luz y gas. No puede haber cortes, se tiene que prohibir los cortes, sobre todo en casos de emergencia, en casos donde se pone en riesgo la salud, donde se pone en riesgo la vida, o donde se pone en riesgo la integridad de una familia o de los derechos de los menores, ¿no? Por ejemplo. Todo eso nos lleva a una situación que no se parece en nada a lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Como decía José Antonio, la cantidad de desahucios que está habiendo es inmensa, ¿no? Todo eso, imagino, por tocar un tema que quizás se está utilizando mucho, ¿no?, contra estos argumentos y estas propuestas, desde el respeto a la propiedad privada, ¿no?, que es algo que antes ha citado José Antonio así un poco de pasada. No vamos a quitarle las fincas a nadie, ni las casas, ni... O sea, puntualizar quizás ahí. Por eso hago hincapié en lo que he dicho, ¿no? Se trata de poner en valor, de poner en uso, de activar el derecho al uso y activar el alquiler social de viviendas que pertenecen o bien a la administración pública o negociar con las viviendas que pertenecen a la banca. No hay ningún problema, no vamos a quitar a nadie ninguna casa, que dejen ya de decir eso. Bueno, pero tenemos en el ejemplo de cómo se han adjudicado a fondos buitres viviendas. Entonces son políticas que van claramente en contra de las personas que sufren la falta de vivienda, ¿no? Entonces sería una política inversa. Bueno, nos queda un bloque interesante, sí. Territorio como fuente de riqueza, cultura y sociedad del conocimiento, que es un bloque bastante extenso, pero no sé si podemos resumirlo. Voy a tratar de resumirlo. En cuanto al territorio como fuente de riqueza,
yo creo, voy a destacar lo más importante, de forma esquemática para no alargarnos, sería una reforma, actualización y modificación de leyes y planes que ordenan el territorio en Andalucía, que son muy importantes. El ejemplo de los años de gobierno del PSOE son destrucción del medio, con la urbanización salvaje, evidentemente sin ninguna ordenación y siempre en beneficio de intereses económicos, en la que están directamente comprometidos muchísimos cargos políticos. Tenemos zonas de Andalucía destruidas literalmente por la urbanización en zonas rurales. Entonces es un objetivo de Podemos el tener una vigilancia estricta y una ordenación del territorio coherente con las necesidades de la población, no con las necesidades de enriquecimiento de empresas o de holding económicos. Una cosa importante respecto a este aspecto es que hay una intención de hacer planes comarcales, con lo cual, por ejemplo, de cara a esta comarca sería también muy interesante cómo organizar el territorio, teniendo en cuenta que tenemos también un parque natural con una gran extensión de metros cuadrados. Respecto al medio ambiente, me gustaría señalar dos cuestiones importantes, como son la gestión del agua y la gestión de los residuos generados, porque parece ser que hay mucha palabra y poca actuación. Por ejemplo, en nuestra comarca pues, habría que hacer una auditoría de cómo se gestiona el agua, si es en beneficio de la ciudadanía o en beneficio de otros intereses, vamos a dejarlo ahí. Y por otra parte, en cuanto al tema de residuos, pues lo mismo, es una pena que hay poblaciones sin depuradora o funcionando eficientemente. Esa es una necesidad evidente que va desde la parte más baja del pequeño territorio al más grande. Por otra parte, por ejemplo, a nivel de urbano, nosotros estamos lejos de no vivimos en una gran ciudad, pero también hay una intención de recuperar las ciudades, que sean habitables, que sean disfrutables, recuperación de los centros históricos, de la accesibilidad, es decir, una ciudad que sea amable y que esté construida o reformada para el disfrute de los ciudadanos. Y por otra parte, para apuntar otro dato, es una apuesta por el medio de transporte más sostenible como es el ferrocarril, como eje troncal de transporte y de comunicaciones en Andalucía, y también potenciarlo para el transporte de mercancías. Sé que esto puede abrir, digamos, herida en otros sectores de transporte, pero también hay que, digamos, combinar medio ambiente y transporte. En cuanto al tema, digamos, de regeneración social, cultura y sociedad del conocimiento, la pretensión de Podemos global es devolver a la ciudadanía la cultura, una cultura que sea plural, abierta a las culturas del mundo, y con eso, digamos, damos cabida no a una cultura marca España o una cultura marca Andalucía, con tópicos como sol, etcétera, sino una cultura plural, donde podemos, digamos, beneficiarnos de las aportaciones de personas que viven aquí con nosotros y vienen de culturas de fuera. Y una cultura que no pertenezca, digamos, a grandes proyectos, sino pertenezca a la ciudadanía, que se disfrute en espacios públicos. Por otra parte, hay una apuesta muy grande por la pluralidad informativa, es decir, que los ciudadanos tengan acceso a una información diversa, no monopolizada por poderes. Por ejemplo, hay una gran pretensión de la reforma de Radiotelevisión Andaluza, y también hay una apuesta muy clara por algo que para mí era desconocido pero muy interesante, que se llama servicios comunitarios de comunicación, en donde se trata de potenciar digamos, como proyectos que salen de personas, asociaciones, etcétera. No hay ánimo de lucro, pero sí pretenden ser la voz de iniciativas, de experiencias o de proyectos. Entonces, con eso, esa regulación, que existe una ley ya autorizada, pero no se ha puesto en práctica. Es decir, de alguna manera, como estamos diciendo a lo largo de todo el programa, devolver a la ciudadanía el protagonismo, y un gobierno que permita posibilitar a través de leyes y a través de proyectos políticos esa pretensión.
Bueno, pues más o menos a grandes rasgos el desglose del programa electoral de Podemos para... Se nos quedan fuera por falta de tiempo varias cosas. El deporte como ahorro en materia de salud, muy importante, la educación, el impulso de la educación pública, se nos quedan cosas en el tintero, de pero talentos, no da para más. La investigación, más desarrollo, más innovación, como base un poco del crecimiento económico. Es una apuesta muy grande donde hay ya una iniciativa de inversión económica y de, digamos, como adecuación. O sea, hay muchas cosas. Creo que se nos ha quedado también fuera, quizás, no sé si en territorio como fuente de riqueza, el turismo tan importante, quizás también en esta comarca. Sí, si queréis puntualizar algo al respecto. Sí, el turismo, que lo llevo también en mi bloque, pero porque no sabe uno el tiempo cómo va. Por cercanía, por inquietud, también, ¿no? Tenemos también un poco que pedir el voto y eso, ¿no? El turismo es algo que no puede seguir como está. Es decir, tenemos ahora mismo aquí una riqueza turística impresionante que no estamos aprovechando. Aquí vienen la mayoría de las personas, vienen a echar domingo con su coche, se cogen las castañas que se puede y nos vamos por la tarde. Entonces, yo pienso, y Podemos tiene un programa sobre el tema turístico que es muy importante, y es la negociación de una infraestructura turística con los medios de transporte, con las agencias de transporte y también con los hoteles, de tal forma que aquí se aproveche de otra manera. Es decir, aquí tenemos verdaderas maravillas, no solamente la gruta, tenemos también lo que es la peña de Arias Montano, que eso no está aprovechado en absoluto, allí se va un ratito y para atrás. Entonces hay que llegar a conciertos con estas empresas donde el turismo llegue aquí y sean 2 o 3 días, donde se esté en Aracena, donde se visite las maravillas que tenemos pues en Fuenterido, en Jabugo, en lo que es la sierra, que se vaya a la peña, que de la peña se haga una guía turística a lo que es la cuenca minera, que se diga dónde se va a comer, que se diga dónde se va a dormir y que el turismo de verdad se organice con un plan estructurado, serio y pensado para que aquí haya empresas turísticas que echen 2 y 3 días con el turismo. Aquí no se está aprovechando el turismo para nada, ¿no? Los turismos hablaban, a mí no sé si es posible, pero decían, si desde Alaja hacia La Peña hubiese un, ¿cómo se llama? Lo que un teleférico de esto, ¿no? Pues eso sería impresionante, como estarían aquí los domingos los autobuses, y no es nada complicado por lo que me explicó un ingeniero hacerlo, ¿no? Entonces hay que de verdad aprovechar el turismo, que sea un turismo distinto a venir a echar domingo a comer ahí, ¿no? Desde una visión más global, no haciendo cada uno la guerra por su cuenta, ¿no? Digamos. Yo siempre creo sostenible y manteniendo el tema ecológico. Yo lo que creo es que hay que renunciar a un turismo de masas, porque el turismo de masas, creo que la experiencia en Andalucía es nefasta. Tenemos, digamos, por ejemplo, zonas en otras provincias de Andalucía, colonizaciones de colonias de residentes y turistas que realmente no se integran con la población, que no aportan, digamos, tampoco grandes beneficios, puesto que no están empadronados. Es decir, que yo creo que había que cuestionarse un poco el turismo de masas como, digamos, como fuente de riqueza, y sobre todo cuestionar que el turismo sea solamente quien mantenga la economía de una comarca. Eso es para mí quizá un poco la reflexión más importante que habría que hacer sobre el turismo. Bueno, pues si os parece, si os queda algún tema muy importante que no queráis dejar fuera, sí, aprovechad para tocarlo muy rápidamente. Si no, pues os pediría, bueno, ya no queremos agobiarnos con el tiempo, a ver, vamos a dar, pero sí hay algo interesante que puntualizar, si no, bueno, pues tendremos ocasión, nos quedan pocos días de campaña, pero bueno, tendremos ocasión en los espacios informativos también de puntualizar. Sí os quería pedir, bueno, creo que tenéis una agenda de campaña para estos últimos días que hay que trasladar a los ciudadanos de Aracena y de la comarca, pues para hacerles partícipes, ¿no? ¿Cuál es vuestra agenda para estos días? Bueno, ya queda poco tiempo. El jueves 19 tenemos aquí al candidato provincial, Jesús Romero, un meeting por la tarde, a las 8 de la tarde, aquí en el Salón de Actos de la Plaza Doña Elvira. Y el día siguiente, el viernes, tendremos una fiesta de fin de campaña con grupos musicales. Si no llueve, será en la Plaza Doña Elvira. Si llueve, pues tendrá que ser probablemente en la Plaza
de Santo Domingo. Está un poco confirmado. Bueno, esperemos que no sea llueve. bajo techo. Intentaremos hacerlo, aunque llueva. Bueno, y aunque llueva, pues habrá otro emplazamiento, ¿no? Será el viernes el cierre de campaña. Y bueno, pues sí, para... De todas formas, no podemos olvidarnos, y para todo el mundo, no solo de Aracena, sino de la Sierra, que hay un cierre de campaña en el velódromo de Dos Hermanas y se espera una participación masiva y se invita, yo desde aquí invito a quien le apetezca que vaya, que va a haber sitio para todos y que apoye a Teresa Rodríguez y a Pablo Iglesias en ese cierre de campaña, que seguro que nadie se va a arrepentir de eso. O sea, estará Teresa y Pablo Iglesias en el velódromo de Dos Hermanas, entre otros. Bueno, pues sí, una última ronda breve, pues la que trasladéis vuestro último mensaje o pidáis el voto. Decía José Antonio, hay que pedir el voto, venga, claro, pide el voto. Voy a pedir el voto a mi manera. A tu manera, cada uno. Yo le quiero decir a todos los ciudadanos, a todos los hombres y mujeres que nos están viendo, que piensen un poquito en la campaña que se ha hecho contra Podemos. Una campaña que ha sido terrible, una campaña donde se nos ha difamado, se nos ha mentido, se nos ha insultado. ¿Sabéis por qué? Porque están asustados, porque tienen mucho miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Pues porque el chollo del bipartidismo se ha acabado. La entrada de Podemos en política ha hecho que ya cambie la política de este país. Y si Podemos no existiera, habría que inventarlo. Están asustados, amigos y amigas que me estáis viendo. Hay que votar a Podemos, porque a ellos les duele que se vote a Podemos. El hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, el bipartidismo, eso están encantados. Pero saben que Podemos va a ser un gobierno de claridad, de honradez, de sencillez, de la ciudadanía, y que no vamos a engañar a nadie y vamos a luchar por todos los andaluces. Venga, votemos a Podemos. Bueno, pues muy claro el mensaje de José Antonio, pero sí me gustaría hacer una ronda con todos vosotros, Marisa. Pues yo sí pido el voto por Podemos desde un poco la seriedad, la razón, la inteligencia del programa que hemos intentado transmitir. Entonces, recordar que son muchos años de gobierno del PSOE con coaliciones y con un final que ha sido dar la espalda al ciudadano, solamente para preservar sus intereses políticas, donde no han estado abiertas, donde, digamos, la denuncia ha sido casi imposible, donde la corrupción ha ido en aumento. Entonces tenemos ahora una oportunidad de, digamos, de votar por una apuesta por algo serio, consolidado, que va desde la razón y de la inteligencia. Entonces apelo a ese voto, a un voto que no se deje, digamos, manejar por líderes con promesas y con líderes que, digamos, además son la demostración claramente de lo contrario de lo que están ofreciendo. Por eso, votar a Podemos. Bien. Yo voy a pedir el voto de la ilusión, ¿no? Porque es el momento, porque ya hemos votado muchas veces por miedo o por prudencia o por el voto útil. Ahora toca el voto de la ilusión, ¿no? Y creo que el bipartidismo ahora es otra cosa, es el voto a lo ya establecido, a todos los partidos que están ya que han estado gobernando o que están gobernando, frente al gobierno de los ciudadanos organizados. Por eso creo que hay que votar a Podemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Manuel Rufo, José Antonio Pérez, Marisa Esquivel, por acompañarnos. ¿Puedo comentar ¿Sí? algo? Claro. Por último, os queremos invitar a todas las personas que de aquí os hayamos agradado, os hayamos un poco convencido, que estamos celebrando asambleas, los círculos. Hay una convocatoria normalmente quincenal y estaríamos muy contentos de que cada vez fuéramos más y que vuestra aportación, aquí en concreto en Aracena y en la Sierra, para construir un nuevo modelo de sociedad es muy importante. Por eso os esperamos y estamos abiertos a vuestra participación. Bueno, pues hay que dar ese llamamiento también de Marisa, la participación en Podemos en esas asambleas abiertas que quincenalmente celebran aquí en Aracena, bueno, en otros puntos de la Sierra. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta tertulia histórica en Telearacena, la primera que tenemos con Podemos en nuestra localidad. Muchas gracias. Y muchas gracias. Suerte en estas elecciones. Nosotros continuaremos durante esta semana, mañana tenemos de nuevo una cita con otro de los partidos políticos que concurren a estas elecciones autonómicas, será con Izquierda Unida, el turno de Izquierda Unida. Buenas noches y gracias por acompañarnos.